Bienvenidos a este espacio de capacitación. Hablaremos sobre la comunicación asertiva. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que la comunicación es un proceso de influencia mutua entre dos o más personas. Cuando decidimos no comunicar, también estamos transmitiendo qué sentimos. Por lo tanto, es imposible no comunicar. Dentro de las formas de comunicación encontramos que la no verbal hace referencia a un 55%, que la verbal tan solo es el 7% y el tono un 38%. Por eso influye tanto la forma y el modo como decimos las cosas en la manera como nos comunicamos. Si se dan cuenta, el 7% es relativamente bajo y la expresión no verbal, que es esa parte corporal, como nos movemos, los gestos, la mirada, tiene un valor muy significativo en los procesos de comunicación. Es entonces que la comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarnos con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones, evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Esto implica que la comunicación asertiva es la vía adecuada para interactuar con las personas. Recuerden que dentro de las formas como nos comunicamos hay 3 maneras de hacerlo. La primera es de forma agresiva, que son aquellas personas que dicen, es que yo digo las cosas así como me salen. La otra es la pasiva, que serían los dos extremos, ¿no? Aquellas personas que se cohíben de decir lo que piensan, lo que sienten por temor, les cuesta expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos. Y en la mitad encontraríamos la comunicación asertiva, ¿no? Entonces nos comunicamos de forma agresiva, pasiva, que es la otra parte, y en ese punto medio, que es lo ideal, estaría ubicada la comunicación asertiva. Es decir, que la asertividad es respetar y expresar aquello que necesitas, sientes y piensas. Y además, obrar en consecuencia sin llegar a ser pasivos ni agresivos. Se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el que las palabras y los gestos transmiten claridad, es decir, que hay una coherencia y al mismo tiempo una actitud de empatía hacia el interlocutor, hacia la otra persona que estamos hablando, es decir, ponernos en los zapatos del otro y generar esa empatía que da muchas posibilidades a una adecuada comunicación asertiva. En otras palabras, básicamente se trata de comunicar las propias ideas de manera sincera y creando siempre un clima positivo y sin ánimo de conflicto. A veces nosotros llamamos a la comunicación asertiva saber decir las cosas. O en el otro extremo, digamos, que no dejarse afectar y poder expresar lo que estamos sintiendo. Y nos referimos, digamos, normalmente ante estas situaciones a ser capaces de pedir lo que es nuestro, es decir, a expresar lo que sentimos y queremos de una forma adecuada, sin necesidad de pasar por encima de nadie ni dejar de decir lo que realmente pensamos por miedo a la reacción de las otras personas. Bueno, ¿cómo nos podemos comunicar asertivamente? Lo primero es observar y comunicar los hechos sin juzgar. Y esto hace referencia a que es muy importante que describamos lo que hemos observado sin añadir ninguna evaluación personal, es decir, una comunicación muy objetiva. Con esto aumentaremos las posibilidades de que nos escuchen. Identifica y expresa tus sentimientos. Es decir, hablar desde el sentir, ¿no? Esto implica un proceso mental que implica un cambio en las acciones con referencia a cómo recibimos una información, la mezcla de nuestros conocimientos y necesidades para transformarlas en pensamientos
Esos pensamientos nos causan unos sentimientos y esto nos permite actuar con base en esos sentimientos. Digamos que es muy importante la identificación y expresión de nuestros sentimientos. Otro punto es que podemos encontrar nuestras necesidades no satisfechas y centrarnos en describir esas sensaciones internas, ¿sí? Y me explico. En lugar de explicar tus pensamientos o interpretaciones de los actos de los demás, por ejemplo, podemos expresar, me siento solo. Y de esta forma describimos una experiencia emocional. Mientras que siento que no me quieres, estamos diciendo algo totalmente diferente, ¿sí? Es una interpretación de los sentimientos de la otra persona, que puede estar equivocada porque estás diciendo, siento que tú no me quieres. Mientras que si yo hablo desde mi sentir, me siento sola, estoy transmitiendo de manera asertiva. Y esto pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? A nivel personal, laboral, familiar. Es muy importante expresar esas necesidades no satisfechas desde mi sentimiento, no desde juzgar al otro, que es lo más fácil, ¿no? Juzgar las acciones del otro o hablar de los supuestos pensamientos y emociones del otro. Entonces, hablar desde me siento sola, me siento triste, siento que ayudará mucho a los procesos de comunicación asertiva. Haz una petición activa y concreta, es otro punto importante. Centrar nuestra comunicación en lo que queremos y ser lo más específico posible. Es decir, convertir nuestras peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar. Ser muy claros y directos. Cuanto más claros seamos, más posibilidades tendremos de que esas necesidades o esas peticiones que hagamos se puedan realizar por parte de los demás. ¿Para qué nos va a servir la comunicación asertiva? Entonces, el alma de la comunicación asertiva es la empatía, ¿sí? Ponernos en los zapatos del otro. Tu habilidad de conectar con tus propias necesidades, es decir, desde mi propia perspectiva, y después desde las de los demás para reconocer puntos de colaboración. ¿Cuál es ese punto intermedio? Y eso es tremendamente reconfortante. Es que la comunicación asertiva, a través de procesos de empatía, te permite a ti lograr una adecuada comunicación. Y esto evita una cantidad de conflictos y situaciones problema en todos los ámbitos de la vida. Además de generar una sensación reconfortable de tú hacer muy bien las cosas en esos procesos de comunicación y hacerlo asertivamente. Es muy importante tener en cuenta estos mandamientos de las relaciones humanas. Primero, háblale a la persona amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar. Desde ahí empieza una actitud asertiva. Sonría a la gente. Se necesita la acción de 25 músculos para refruncir el ceño y solo 15 para sonreír. Tercero, llame a las personas por su nombre. La música más agradable para el oído de cualquiera es el sonido de su nombre. Hágalo todos los días. Sea agradable, amigable, cortés si desea tener amigos. Quinto, sea cordial, hable y actúe como si todo lo que hiciera fuera un placer. Sexto, interésese verdaderamente en las personas. Puede simpatizar con ellas y todo si usted se lo propone. Séptimo, sea generoso para resaltar las buenas cualidades y muy cuidadoso al criticar. Octavo,
Tenga consideración hacia los sentimientos de los demás, se lo agradecerán. 9. Tenga consideración de los demás. En toda controversia hay 3 opiniones o puntos de vista, la del otro, el suyo y el correcto. 10. Esté dispuesto a prestar servicio. Lo que más cuenta en la vida es lo que hacemos por los demás. Inténtelo, no cuesta nada y solo tendrá beneficios. Y finalmente, la comunicación asertiva nos permitirá comprender mejor los sentimientos y necesidades, que es algo fundamental para la autoestima. Abrir el camino a colaborar para encontrar soluciones conjuntas con las demás personas. Sentirnos más seguros, mostrando nuestros sentimientos, pero también nuestra vulnerabilidad. Y recuerden que la comunicación asertiva no es solo una forma de defender nuestros derechos o para decir que no o expresar los sentimientos, sino que es una nueva manera de relacionarnos con todas las personas que nos rodean. La invitación es que usemos la comunicación asertiva para tener ambientes de trabajo mucho más saludables y unas relaciones interpersonales sanas.